Básicamente, lo que yo quiero decir es que las ideas del profesor Sandel son muy relevantes para Colombia, porque acá también se ha dado ese proceso de penetración del dinero y los mercados en unas áreas que jamás nos habíamos imaginado. Pero lo que quiero argumentar hoy día es que también tuvimos un tipo de mercado que ha actuado con una fuerza destructora que, por contraste, hace ver los efectos que produce la penetración del mercado. Los ejemplos que da el profesor Sandel palidecen frente a los efectos tan nocivos que han tenido en nuestro país. Antes de entrar en materia, quiero recoger tres conceptos que ha dado el profesor Sanders en sus libros de la justicia y del dinero. Primero, responder a la pregunta, ¿por qué debe preocuparnos que vayamos hacia una sociedad en que todo está en venta? Bueno, fundamentalmente, lo repitió acá, por dos motivos. Primero, porque la mercantilización de muchas actividades aumenta las desigualdades sociales. Si la vía del mérito, las virtudes cívicas, el turno o la persuasión para alcanzar los objetivos de la vida se reemplazan por el dinero, necesariamente se amplían las diferencias. La mercantilización de todo ha hecho que el dinero adquiera más importancia. Y en segundo lugar, y quizás el argumento más importante, el mercado cambia o corrompe la naturaleza de muchos bienes que afecta, o de muchas prácticas sociales. Claro, no de un televisor o de un par de zapatos, pero sí corrompe los derechos y las obligaciones de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando compra el voto en una elección, ¿no? O cuando la aprobación de las leyes en el Congreso se realiza no con base en los grandes intereses de la nación, sino que se mercadea contrapuestos y contratos de amigos y conocidos. ¿Qué propone el profesor Sandel para enfrentar esta penetración del dinero y del mercado en ciertas prácticas sociales? Pues básicamente un gran debate, como lo ha hecho acá, un debate que transfiera la esfera de la economía y que necesariamente va a tocar la esfera de la política, y también por dos razones. Uno, para debatir caso por caso los riesgos que enfrentan las prácticas sociales que son susceptibles de penetración del mercado. Y segundo, él ha planteado que necesitamos ese debate razonado para darle vigor a la vida pública, para rescatar la política del marasmo y del descrédito en que ha entrado en las últimas décadas en muchas partes. Porque concomitante con ese desplazamiento de las normas no mercantiles por las del mercado, ha habido una decadencia del discurso público y del debate público sobre los grandes temas morales y éticos que atañen al bien común. Para el profesor Sandel, la política está desprestigiada porque en su mayor parte está vacía de todo contenido moral y espiritual. Bueno, estas tesis son muy relevantes para nosotros, tanto para hacer conciencia de muchas falencias de nuestras instituciones y de errores que hemos cometido, pero también para resaltar aspectos positivos de otras instituciones y las actuaciones ejemplares de muchos colombianos en coyunturas históricas muy difíciles. Básicamente lo que quiero argumentar hoy es que la expansión de la esfera de influencia del mercado que se dio en los Estados Unidos y en Europa y que ilustra el profesor Sandel, también se dio en Colombia. Pero aquí, al tiempo que se dio ese proceso, nuestro país también fue sacudido durante las últimas 3 décadas por el dinero y por los mercados realmente corruptores de los cultivos ilícitos y del narcotráfico. El narcotráfico no cerró las brechas sociales y económicas como ingenuamente mucha gente creyó en los 80s y en los 90s, pero sí corrompió a la economía, a la política, a las artes, a la justicia, al deporte, hasta compró árbitros de fútbol y eliminó físicamente a quienes se opusieron a sus designios. El narcotráfico literalmente depreció el valor de la vida humana
y trajo una degradación dramática de los valores, de todo tipo de valores, incluyendo los religiosos. Un caso extremo de esa degradación fue unos sicarios que decidieron adoptar como su protectora a la Virgen María, la llamada Virgen de los Sicarios, el símbolo más puro, la más grande personificación del bien, de acuerdo a la fe católica, fue utilizada por un grupo de asesinos para cometer los crímenes más abominables. En su libro, el profesor Sandel ilustra muchas cosas, pero quiero resaltar una: la expansión de la industria de la seguridad privada en los Estados Unidos, la contratación de mercenarios y la tercerización de los ejércitos en varios países, incluyendo los Estados Unidos. En Colombia también hemos tenido una expansión muy grande de la seguridad privada, que cumple funciones de policía, lícita, legal, pero también tuvimos en el pasado una expansión muy grande de otros ejércitos privados, pero ilegales, los grupos paramilitares, además de una gran expansión de viejos grupos guerrilleros, unos y otros, financiados también con los dineros del narcotráfico. La pregunta entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer en Colombia para que esas normas, para proteger esas normas no mercantiles de la intrusión de los mercados? ¿Y cómo nos defendemos de los mercados ilícitos? El profesor Sandel propone ese gran debate público que nos permita analizar los riesgos que enfrentan muchas prácticas sociales propensas a ser penetradas por los mercados, por los lícitos y por los ilícitos. En el caso de las drogas ilícitas es claro que ese debate trasciende el país, que es un debate que debemos darlo a nivel internacional. Qué útil sería que un académico, como usted, profesor Sandel, ayudase a los países productores como Colombia a difundir ese debate en los países consumidores como Estados Unidos y Europa. Como dije, el narcotráfico en años pasados se expandió y corrompió instituciones, prácticas sociales, valores cívicos y morales en nuestro país. Pero también tenemos que darle crédito a muchas personas y a instituciones que con valentía plantearon un debate público, un debate como el que propone el profesor Sandel sobre los efectos corrosivos de esa práctica social. Algunos políticos como Luis Carlos Galán, periodistas como Guillermo Cano, decenas de jueces, policías, miembros de las fuerzas militares, analistas, periodistas, profesor Sandel, pagaron con su vida y muchos otros tuvieron que exiliarse. También tenemos que darle crédito a quienes han denunciado los efectos devastadores del paramilitarismo. Esos debates, seguramente ilimitados, incompletos, han llevado a que decenas de funcionarios, hombres de negocios, parlamentarios, hayan ido a la cárcel y algunos han perdido el derecho a ser elegidos. Más recientemente, un debate público que se originó en academia, en las redes sociales, llevó al hundimiento de la cuestionada reforma a la justicia. Pero como decía un ex rector de esta universidad, Alberto Lleras, no es bastante, ¿no? El nivel de debate público es aún muy precario y lo mínimo que deberíamos tener es, por ejemplo, debate sobre los grandes temas nacionales en los canales de televisión en horarios AAA, como existen en Europa, los Estados Unidos y aún en países muy cercanos a nosotros como Chile o la Argentina. Aquí no los tenemos, aquí no tenemos ese tipo de debate. El profesor Sandel argumenta que este tipo de debate nos obliga a pensar y a expresar los valores y principios en los que nosotros creemos. Al plantear las cosas que el dinero no puede y no debe comprar y los límites morales al mercado,
el profesor Sandel, también él mismo está enfatizando valores en los que él cree y resalta unos valores sobre otros, como el principio de igualdad, que juzga amenazado por la creciente penetración del mercado en tantas prácticas sociales. En realidad, en su libro del dinero, el profesor Sandel es muy parco en propuestas de política, más allá de este gran debate que ha planteado. Pero en el libro de la justicia se adelanta una serie de propuestas más específicas para contrarrestar los efectos de la mercantilización pues, de todas estas cosas. Entre otras, quiero resaltar las que propone para la renovación del espacio público, de los parques, la construcción y renovación de los colegios y de las escuelas, la construcción de bibliotecas, el fortalecimiento de los sistemas de transporte público, medidas todas para fortalecer la cultura ciudadana y fomentar el espíritu cívico, y para que esos espacios sean lugar de encuentro y de convivencia de gente de todos los estratos sociales. Si para muchos de ustedes esas políticas suenan a una conocida melodía, para mí también, porque ellas son literalmente las mismas que hoy tanto extrañamos, que hicieron durante una década de Bogotá una ciudad modelo en el mundo bajo las alcaldías de Enrique Peñalosa y de Antanas Mocos, aquí presente, y que aportaron además las ciclovías, las ciclorrutas, el día sin carro y muchos otros programas de cultura ciudadana. Para concluir, quiero argumentar que más allá de discutir las consecuencias negativas que ha tenido la expansión del mercado en muchas prácticas sociales, el profesor Sandel está proponiendo una redefinición de la vida política y social. Pero creo que está argumentando, sobre todo en su libro de Justicia, algo más profundo. Sobre todo a los economistas, nos está diciendo que la racionalidad humana es mucho más que un homo economicus o una especie de algoritmo que lo único que busca es la maximización del autointerés y de nada más. Nos está diciendo que el ser humano es mucho más que un homo juridicus, que obedece solo las normas que expresamente ha consentido y que defiende un limitado grupo de principios como la autonomía y la libertad de escoger. Nos está diciendo que el ser humano es algo así como un homo qui deliberat. Le pregunté a un amigo mío que sabe latín. Es decir, un ser poseedor del lenguaje que tiene la capacidad de participar en la deliberación pública y de razonar con sus semejantes sobre el significado del bien común y que es capaz de llegar a acuerdos pese a las diferencias que inevitablemente van a emerger. El profesor Sandel nos está proponiendo una regeneración de la política como una forma para honrar a las personas que mejor deliberan sobre el bien común y que sobresalen por sus virtudes cívicas. Por todas esas razones, no dudo en afirmar que sus argumentos son de una gran relevancia para todos nosotros. Muchas gracias.